¿Qué onda? Bienvenidos a su espeluznante podcast y como todos los martes, pues aquí nos acompaña el señor X. Señor X, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí contento de estar hoy aquí para ver qué es lo que vamos a hablar. Perfecto, sí, traemos aquí a la mesa uno de los temas muy importantes en materia de lo desconocido, del misterio y demás cosas que también nos abre muchas vertientes de lo que pudo haber sido nuestra civilización. Yo lo entiendo. Y yo lo entiendo así, perdón. Y pues bueno, yo creo que no sé tú, señor X, cómo interpretarías precisamente, o más bien cómo te caería esa visión donde posiblemente pudo haber o pudieron haber muchas civilizaciones con la misma tecnología o tecnología más avanzada, pero hace miles o millones de años antes de que apareciera o lo que reconozcamos nosotros como el ser humano actual. ¿Qué opinas sobre eso, señor X? Sí, concuerdan que pudo haber algún tipo de, de conocimiento y de, ¿cómo se llama? Y de avance tecnológico, ubicándonos como tecnológico, no como nada más el uso de teléfonos inteligentes o computadoras, ¿no? La tecnología es la aplicación de conocimiento y conocimientos y técnicas que en conjunto de una civilización pues le permiten avanzar, ¿no? Entonces, sí, seguramente yo creo que sí hay cosas que en el pasado funcionaron a la manera del buen saber y entender de las personas de aquel tiempo y que desgraciadamente por alguna razón, pues bueno, puede que sean conocimientos que se hayan perdido en el tiempo, que se hayan dejado de lado, qué sé yo, y porque pareciera que sí, ¿no? Luego yo creo que luego sí la naturaleza del ser humano es muy, o sea, tapa las cosas, o sea, llega un momento en que hay un avance, se olvidan de todo lo pasado y luego vuelve a haber un resurgimiento de ese conocimiento, ¿no? Como, por ejemplo, cuando fue la parte esta de cuando entramos, cuando fue el triunfo del cristianismo. Oye, oye, señor X, perdón que te haya caído, pero no manches. A ver, bueno, a ver. Eh, ¿Hay niños otra vez por ahí? Bueno, otra vez pues, no ha habido, ¿verdad? Pero, o sea, más bien, digo, ¿hay niños? Hoy sí Ah, se escucha ah, ruido porque tengo ok. abierta la ventana Ah, y aquí al no lado al manches. parecer están viendo un partido, entonces yo creo que sí, sí, ahora sí te puedo decir que Ok. sí está colando ruido. Ok, no manches. Es que se La vez escuchaba como. pasada sí, no. Ok, va. Perdón, discúlpame por interrumpirte, pero es que yo escuchaba y dije, no manches, no puede ser posible que otra vez escuche algo ahí. Bueno, ya una vez aclarado, adelante, señor X, perdón. O lo que te decía, ¿no? Cuando vino lo que fue el florecimiento de la filosofía griega, su conocimiento, que fue a dar a lo que conocemos hoy como el Imperio Romano, luego vino el triunfo del cristianismo, se sentó las bases para, para dar poder, en este caso, pues a lo que fue la institución eclesiástica católica, y esa fue lo que imperó durante los siguientes 1000 años. No por ello, sí fue un tiempo de cierto pues, oscurantismo, porque sí no hubo un gran avance tecnológico, ciertamente, pero cuando vuelven después de casi más de 1000 años que duró esta época, pues vino el Renacimiento, que vino, ahí sí fue con todo, ¿no? O sea, se redescubrieron lo que llamamos esos clásicos, lo que quedaba de esos clásicos, y entonces yo creo que sí, puede haber que en un momento dado que haya habido pues, sociedades avanzadas, no pudiera decir que con lo que nosotros ahorita, cuando decimos la palabra tecnología, sea como que al mismo nivel, pero pues sí con ciertas pues conocimientos que algunos sí para nosotros sí son nuevos. Yo creo que muchas de las cosas que ahorita nos sorprenden o aprendemos muchas veces sí son hilos negros de cosas que ya existían, ¿no?
Sí, así es. Y sobre todo, bueno, como muchos sabemos o los que no sepan, precisamente siempre ha habido muchas especulaciones con ciertas civilizaciones que de algún modo pues tenemos ya mucho más estudios sobre lo que ha pasado con ellas o cómo avanzaron en ciertas cosas, pero ha habido muchos espacios en blanco donde se ha sido muy difícil determinar ciertas cosas que igual parecieran como fuera, pues sí, fuera de este mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que siempre, o la pregunta de cómo, por ejemplo, los egipcios construyeron las pirámides, ¿no? O sea, esa pirámide tan enorme que, no sé, son creo que más de 2 millones de bloques o, o algo así, de muchas toneladas cada bloque y que, pues al final nos retroalimenta ese enigma, ¿no? De cómo, con qué tecnología las construyeron. Incluso, pues surgen esas teorías descabelladas como pues pudieron haber sido ayudados por los extraterrestres o los mismos extraterrestres construyeron este tipo de estructuras y demás cosas, y así nos podemos ir casi por todas las civilizaciones. Cuando vemos, por ejemplo, la India, ¿no? Con las vimanas, que pues aparentemente ya contaba estas civilizaciones con tecnología para construir naves o etcétera. Entonces, este apartado es muy rico en temas de misterio, precisamente temas que pues para la mente humana nos lleva a lo mejor pensar en este tipo de cosas que he estado comentando ahorita, de igual ser ayudados por otro tipo de inteligencia o inclusive cegarnos, ¿sí? De que posiblemente pudo haber sido misma tecnología humana, ¿no? Y que a lo mejor a nuestro parecer no debería de ser así o no lo queremos ver así porque pues se supone que nosotros somos los más avanzados, ¿no? Entonces, pero no, realmente no sabemos, exactamente no sabemos qué haya pasado en aquel entonces, y precisamente a esto es lo que yo quiero llegar, porque hay cosas que se han descubierto durante la actualidad que parecieran ser objetos sacados pues fuera de lugar, o sea, totalmente que desconciertan a la ciencia, desconciertan la historia, desconciertan muchas cosas porque pareciera que ha habido utensilios, ¿no? Que ¿No? realmente no pertenecieron a esa época, pero están en esa época, o se encontraron o datan, por lo menos con los estudios, datan que fue como que de esa época. Entonces, esto a lo que quiero llegar es darle el preámbulo a lo que son los OPARTs o objetos fuera de lugar o fuera de tiempo prácticamente, que nos podemos encontrar a través de la historia y que alimentan precisamente pues ese misterio que nos gusta mucho a nosotros y que pues nos hace imaginar muchas cosas de lo que pudo haber ocurrido o precisamente lo que decíamos al principio, que pudieron haber civilizaciones más avanzadas, igual de avanzadas, que ya tenían esa tecnología, ¿no? Ya poseían esa tecnología y pues bueno, vamos a empezar yo creo con esto. Hay muchísimos, vamos a abarcar aquí unos 3 que vamos a hablar de ellos para ir adentrándonos un poco a este tema. Y yo creo que vamos a empezar con los un poquito más suavecitos, digámoslo así, y que pues bueno, al final dan o establecen una pauta de lo que de la tecnología que pudieron haber tenido estas civilizaciones. ¿Qué te parece, señor X? Ok, pues sí, Va. exactamente como tú lo dices, son objetos que son pues, fuera del lugar y de contexto, ¿no? Así es. No se Entonces, coinciden con la época histórica en la que se supone que fueron creados. voy a compartir aquí mi pantalla. Precisamente aquí hice hasta hicimos aquí un pequeño, espera.
Un segundo. Ahí lo ves, tú no lo ves, ¿verdad? No. Déjame. Es que a veces se me van las cabras. Y voy a compartir aquí. Compartir. Y ok. Ahí está. Ahí ya ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí ya se ve. Ahora lo que voy a hacer es ahora sí compartir esta parte. Ahí ya puedes visualizar. Bueno. Sí, ya se ve. Ya se ve que es la espada de... Ya, estoy cerrando el micrófono a cada rato. No te preocupes, no suena tanto, no suena tanto, si no ahí metemos la inteligencia artificial para que elimine esos gaps. Pero bueno, okay. Al final aquí ya espero que lo vean, espero que se esté grabando bien porque me bloquea un poquito aquí la pantalla. Pero bueno, al final vamos a empezar con esta espada, la espada de Guo Jian. Es una espada, fíjense, quiero hablarles un poquito. ¿La conocías tú, señor X? No, nunca. Y bueno, diremos, pues es un objeto aparentemente común y corriente, que pues obviamente se ve antiguo y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esta espada precisamente fue hallada en la región de Hubei, China. ¿Sí? Esta espada data más o menos de los años 722 o 481 antes de Cristo, es lo que más o menos en su momento habían como que encontrado, porque precisamente fue hallada en una excavación donde se encontraron 50 tumbas pertenecientes a ese periodo que les acabo de comentar. ¿Va? Esta espada pues tiene una envergadura de 56 centímetros y pesa aproximadamente 875 gramos. Aquí empieza a venir lo que es lo interesante de esta espada, que aparentemente es una espada que es de aleación de estaño y cobre. Aquí hay que agregar que esta espada también fue descubierta en un cofre perfectamente sellado, que también estuvo enterrado, pero que había demasiada humedad, ¿no? En esta espada. ¿Qué es lo raro de esta espada o por qué lo podríamos ir considerando como precisamente un objeto fuera de tiempo, de lugar o etcétera? Bueno, pues aquí viene lo curioso. Lo curioso es de que esta espada, a pesar del periodo del cual es originaria, que es aproximadamente hace 2500 años, pues no presenta algún deterioro y sobre todo conserva su filo, ¿sí? Una espada de más de 2500 años, la cual nos explican por qué a través del tiempo, de esa humedad, de estar ahí bajo tierra, conservara todavía el filo y pareciera que no hubiera recorrido el tiempo por ella. ¿Qué piensas de eso, señor X? ¿Se sabe exactamente de qué material es? Bueno, es lo que ahorita está oficialmente es estaño y cobre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta espada? Que precisamente el tema es de que pues para saber precisamente pues realmente cómo está su hechura, cuál fue la técnica o cuál fue la tecnología, digámoslo así, para poder forjarla, tendrían que desprender un pedazo de la espada, ¿sí? Ajá. Entonces, no lo van. Exacto, no lo van a hacer, pero pues sigue siendo precisamente pues ese ¿cómo ese tema misterio donde pues perdón, ya me salté, permítanme, perdón, aquí ya.
Miren, aquí está del lado, aquí podemos ver otra imagen, aquí está de arriba, y podemos ver incluso hay unas inscripciones, ¿no? Tiene un detallado ahí de entre como rombos de color azul turquesa, y tenemos esas inscripciones, ¿no? Y esas son importantes, esas inscripciones. ¿Por qué son importantes esas inscripciones? Porque pues ya la gente que logró estudiar esto y dio una traducción, realmente lo que dice ahí es rey de Yu, ¿sí? Rey de Yu para uso personal, es lo que dice. Entonces con esto, gracias a esto pudieron datar ya con más exactitud las fechas que precisamente fue forjada para el rey de Goujian, que es precisamente como se llama la espada, por eso sí le pusieron este nombre, que fue entre el 496 y 465 antes de Cristo. Entonces por eso ya tenemos como que una fecha mucho más aproximada y hablamos de esos 2500 años de antigüedad de esta espada. Entonces es una de las cosas que prevalecen como un misterio, el haber encontrado esta espada, y sobre todo la importancia, ¿no? La importancia de que en tiempos muy muy antiguos ya posiblemente el ser humano tenía técnicas muy especiales, técnicas muy refinadas, técnicas muy avanzadas de cómo hacer este tipo de aleaciones y forjar este tipo de armas, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, exactamente, justamente lo que te digo, ¿no? Quizá más bien ahí quizá no estemos hablando de algo pues paranormal ni fuera de este mundo, pero pues aquí sí es un claro ejemplo de esa aplicación tecnológica que hubo en su momento, que les permitió tener ahora sí que una mezcla de aleaciones que crearon esta espada. Y sobre todo me llama la atención que dices que pesa 800 gramos. Sí, O sea, 800. ver tamaño y lo que pesa, entonces también eso influye, ¿no? Y y sobre todo pues el interés, ¿no? Que quizá en aquel tiempo pues ya se tenían pues conocimientos, en este caso, por ejemplo, como llama la atención lo que tú dices, ¿no? Que reservados, porque la hicieron con tal cuidado porque era para el rey, ¿no? No era para cualquier persona. Entonces, seguramente pues era algún tipo de metodología especial y que solamente pues estaba disponible, en este caso para el rey, ¿no? Por su peso y figura. Sí, de hecho también es llamada o sobrellamada como la espada china equivalente a Excalibur, ¿no? O sea, la espada Excalibur china, prácticamente lo que es como la nombran actualmente. Y creo que es bien importante esta parte, ¿no? Porque al final también alimenta mucho este tipo de misterios en este tipo de espadas. Alimenta mucho lo que son los cuentos, ¿no? Que han surgido a través de los años por los escritores, donde a veces nos hablan mucho luego de leyendas, ¿no? De caballeros, de personas, que héroes, ¿no? Que reciben espadas especiales, ¿no? Espadas de una forjadura no revelada y que son de un filo sumamente especial, de una resistencia especial. Entonces, creo como siempre, ¿no? Como siempre lo han dicho, creo que a veces ¿cómo dicen? La verdad supera la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción, perdón. Y esto me trae a la mente, por ejemplo, los tiempos que actualmente vivimos, ¿no? De que, por ejemplo, ya ves, con el venimiento de este avance tremendo que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años, como, por ejemplo, cuando, digo, también no sé qué tan cierta sea esa información, ¿no? Porque, por ejemplo, de lo que dicen, ¿no? De que hubo un par de inteligencias artificiales que comenzaron a tener una conversación y que de sus conversaciones iniciales inventaron un lenguaje que solamente ellos entendían
y cuestiones por el estilo, ¿no? Quizá muchas de las cuestiones o el conocimiento se llega a tal nivel que quizá porque la sociedad en su conjunto no está preparada para ello y ese es el tipo de conocimiento que se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Sí, 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 es algo que pues no, en este caso, por ejemplo, pues irrecuperable, ¿no? Porque no sabemos, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo se forjó, cómo tuvieron esa tecnología o ese conocimiento para hacer este tipo de hechuras. Y volviendo a los egipcios, o sea, tampoco dejaron nada, o bueno, al menos no para los mortales hasta ahorita hay alguna evidencia de cómo, por ejemplo, realmente construyeron esas pirámides, ¿no? Y con esto no quiero decir, ojo, que todo sea que extraterrestres o cosas así, no. Yo creo que a lo mejor eran muy buenos matemáticos, pudieron haber tenido una tecnología muy, muy, muy buena, sin necesidad a lo mejor de verse como una maquinaria extravagante o algo así, que pudiera haber realizado ese tipo de cargas de piedras, ¿no? Y todo para las pirámides. O sea, hay muchas cosas y yo creo que también hay que quitarnos esas vendas de los ojos, de que a lo mejor incluso cosas mucho más sencillas que no las queremos ver así pueden resolver muchos problemas, ¿no? Exactamente, quizás nos estamos quebrando la cabeza y exactamente, porque traemos nosotros ahora sí que el velo de nuestra época, ¿no? Así es. Entonces, quizá sea algo tan sencillo que cuando quizá den con el clavo de cómo fue que las construyeron, digan, no manches, o sea, ¿en serio que fue con Sí, eso? así es, así es. Y pues bueno, vamos con la segunda, el segundo OPAR, ¿no? Que precisamente aquí empezamos con el título de La broca en carbón. Precisamente este está más loco, fíjate, ese sí está muy, muy chido. Digo, sí, sí da de qué pensar. Pero, pues bueno, hay que estar abiertos a todas las posibilidades, ¿no? Esta, fíjate que se halló el 13 de diciembre de 1852 y fue en la construcción de una nueva vía carretera denominada como Great Western Road en Gran Bretaña. Fíjate que resulta que en esta excavación pues encontraron una broca de hierro de 55 centímetros. Así como lo escuchamos, vamos a ver. Esta imagen no es real, ojo. Esta imagen no es real. Esta imagen es solamente Ilustrativa. ilustrativa. Pero precisamente esta broca de 55 centímetros de espesor que se determinó que era de hierro, se encontró precisamente en un pedazo de carbón que estaba en un bloque de arcilla de más o menos de 2 metros de espesor. Y fíjense que aquí lo curioso es de que este pedazo de carbón data de millones de años, supuestamente. O sea, estamos hablando que estaba encapsulada esta broca en un pedazo de carbón de más de, de millones de años, ¿no? Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Eso es lo curioso de esta broca de carbón. Y bueno, y para esto hubo muchas, muchas preguntas, ¿no? Y precisamente una de las cuestiones que se le hizo y de las más interesantes es de que pudo haber sido una broca que pues se cimbró ahí, no intencionalmente, sino, o sea, con algún trabajo o algo así, y que fue, bueno, se quedó ahí clavada y por eso es la existencia de esa broca, ¿no? Entonces, por eso empezaron a hacer los estudios y precisamente lo que encontraron es de que alrededor del carbón, y aquí es donde viene lo interesante, es de que no se encontró ninguna obstrucción, algún elemento que determinara que hubo una perforación, ¿me explico? Y que después se encapsuló, o sea, que haya sido alterado, ¿no? Que haya sido alterado este pedazo de carbón para recibir este objeto. Entonces, eso fue uno de las curiosidades que encontraron de esta broca, en donde pues se determinó que efectivamente estaba ahí encapsulada y que no entienden cómo es que llegó ahí y cómo
es de que, pues precisamente, o sea, una de las cosas interesantes también, pues es de que cómo pudo haber atravesado, cómo pudieron haber puesto una broca en una distancia de 2.5 a 3 metros abajo del subsuelo, ¿no? Sin haber, ¿cómo es alterado, ¿no? La fisionomía del carbón, ¿no? Para ponerla ahí. Aquí, ojo, haciendo hincapié en que pudiera haber sido de la misma construcción de la carretera, o que hayan querido sembrarla, ¿no? Entonces ese es uno de los misterios. Y pues bueno, supuestamente no dicen, pero traté de buscar ahí un poquito más de información acerca de cuántos realmente millones de años data este objeto o este pedazo de carbón. Pues nada más dice que son de millones de años, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, señor X? No, pues sí está interesante, ¿no? Porque imagínate tantos, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de años, o sea, es la verdad inconcebible. Eh, Incluso, fíjate, 200, a ver, aquí según lo busqué, ya sabes, aquí con la inteligencia artificial para ver qué nos decía, y sí, en efecto, dice que son alrededor de entre 260 y 320 millones de años. O sea, creo que todavía más antiguos que los dinosaurios. Entonces, Sí, imagínate. Entonces, sí, no, es, porque los dinosaurios creo fueron de hace 60 millones de años, algo sí, así, ¿no? aproximadamente el último periodo creo que fue el Cretáceo, y sí data como de unos 60 y tantos, creo, millones. Entonces, mira, en como que yo sí le dudaría un poco, porque imagínate, debería haber tantas capas de tierra y dices que lo encontraron a qué, 3, 4 metros. De 2.5 a 3 metros. Como que sí digo puede ser, pero yo creo que tendría que tener como que capas de tierra, digo, no sé, no Más soy experto profundo, en eso, ¿no? pero Por por lo el que... tiempo tendría Ajá. que tener más capas, ¿no? Pues Pero si creen que ya hicieron el análisis y todo eso, pues es lo interesante, digo, no sé cuánto pues, se tenga que cubrir, ¿no? Pues sí, Pero me pues hace te digo pensar. que eso es lo interesante de este tipo de cosas, ¿no? Y también sería interesante desvelar tal cual, o sea, también la verdad, ¿no? Tener pruebas sustentables también, porque ahorita es pues nuestra palabra contra la palabra de lo que se declaró en sus momentos, ¿no? Entonces habría que ver más o buscar más a fondo si ya realmente hay algún sustento que diga este caso ya cerrado, este caso fue simplemente algo, una broma o algo que quiso aportar la persona esta, ¿no? Entonces, pudiera ser, no sé, pero es lo interesante de esto, ¿no? De los SOPARs, y pues está ahí, es un caso viejo, y pues bueno, ya nada más para terminar esta parte de este caso de la broca de carbón, es de que, bueno, como para dar también un poco de veracidad al caso, es de que hubo cinco testimonios, creo que 5 o 6 testimonios jurados que estuvieron en presencia cuando apareció esta pieza, ¿no? Entonces, Uh-huh. que lo vieron y todo, y pues bueno, también cosas dudosas, pues bueno, que no hay fotografía, pero no sé si en 1852 ya se podía hacer algo así. Yo creo que sí existía la fotografía, ¿no? No, la verdad es que no busqué, pero bueno, al final son este tipo de casos, ¿no? Que son muy buenos y extraordinarios. Pues, ándale, igual y quizá más bien haya un error en la datación, ¿no? Ponle que no sean tantos millones de años, igual, si fueran de todas maneras miles, no le quita valor, ¿estás de acuerdo? Así es. Pero bueno, ¿te parece si regresamos en unos minutos? Ya se va a acabar aquí el tiempo del Zoom. Si quieres, Sí, me compartes ahora tú la liga, y nos escuchamos ahorita, ¿va? bien. Va. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso.
Y nos quedamos en esta última parte de la broca de carbón que pues bueno, luce realmente increíble, que realmente pues es como para pensar que sí es totalmente un fake, pero pues ahí se lo dejamos, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Búsquenle también, recuerden que también este podcast es para sembrarles un poco la curiosidad y alimentar pues ese espacio, ¿no? Ese espacio para olvidarnos de todo y demás. Entonces, pues sigamos con el último OPAR que tengo aquí. Este OPAR es muy interesante y es el de las figuras de Acámbaro. No sé si las habías escuchado tú hablar, señor X. Creo que sí he escuchado sí, de un señor que tiene, creo que, no sé si sea de esa, pero, o es parecida, hay un señor, ¿no? Que encontró esas figuritas. Bueno, es que hay muchas en muchas partes, pero este es precisamente de un arqueólogo. El arqueólogo es Waldemar. Es un arqueólogo alemán y precisamente él se encontraba estudiando lo que es la cultura preclásica del Chupícuaro, ¿sí? Esto es en Acámbaro, Guanajuato, y fueron halladas, bueno, esto realmente fueron halladas en una excavación que tenía este Waldemar haciendo al pie del Cerro del Toro. Ahí fue donde descubre las primeras figurillas. Esto fue en el año 1945, si no me equivoco. Y pues bueno, ahí precisamente empezaron a hacer se empezaron ¿cómo se llama? A mostrar, ¿no? Que este tipo de figurillas. Y lo primero que llamó la atención es de que son figuras que son de dinosaurios, figuras donde hay humanos siendo devorados por dinosaurios o humanos creo que peleando con dinosaurios y demás cosas así extravagantes. Justo por eso el tema que tú mencionabas hace rato, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de yo creo que unos 60 y tantos millones de años cuando existieron estos animales, y pues es lo que alimenta precisamente la curiosidad de estas figuras, ¿no? Que en teoría lo que darían a entender o a conocer es que precisamente hubo una convivencia ya de seres humanos con dinosaurios, y eso es realmente lo interesante en estas figurillas. Y pues bueno, estas figurillas en 1969 se le realizaron precisamente estas pruebas de tiempo con una tecnología que se llama termoluminiscencia. Es donde determinaron que pues aparentemente eran de una antigüedad de 2500 años, ¿no? Entonces todavía ahí, imagínate, se volcaban los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que los dinosaurios son de millones de años y estas figurillas fueron hechas hace 2500 años, ¿no? Entonces estamos hablando que hace 2500 años existía o posiblemente había también esta convivencia de esta cultura chupícuaro con dinosaurios. ¿Qué opinas, señor X? Esa sí se me hace un poquito difícil de creer porque, o sea, hace 2500 años que todavía hubiera dinosaurios y se me hace... Bueno, en la actualidad hay dinosaurios, ¿no? Improbable, ¿no? Bueno, así, pero como los que está representando, ¿no? Pues... digo, y además en aquel tiempo no sé si siquiera les llamaban dinosaurios como nosotros, ¿no? O igual, lo que puede ser es de que sean copias, ¿no? Así como, por ejemplo, de la cultura griega, los romanos hicieron copias de las esculturas griegas, porque en realidad la escultura griega está perdida, o sea, y lo que tenemos y que le atribuimos a los griegos, pues fueron básicamente muchas copias romanas que se hicieron en su momento. Entonces, ¿quién quita? Y en una de esas, estas a su vez fueron sí copias de cosas más antiguas, ¿no? Que obviamente se fueron preservando con el material que había y con el fin de que se fueran trayéndolas hasta esta época, ¿no? Sí, pero pues bueno, precisamente ahí viene lo curioso. curioso. No sean las originales de hace 60 millones de años, ¿no? No de sé las buenas, ¿no? Pero ahí viene precisamente lo bueno, ¿no?
lo que realmente nos abre los ojos, ¿no? Porque en 1979 se volvió a realizar la prueba de datación y pues bueno, las pruebas ya fueron determinantes, se concluyó que son figuras actuales, o sea, estamos, según esto, ante unas figuras que realmente se hicieron en la actualidad, o sea, ya por algún artesano, ¿no? De la región de ahí de Guanajuato, de Acámbaro, y que pues bueno, al final de cuentas engañaron a Waldemar con estas figurillas proporcionándoselas. Aquí hay cosas que no quedan un poquito claras en mi entendimiento de lo que estuve investigando, porque pues al final en teoría estas figuras fueron encontradas, digo, para aumentar, no estoy diciendo que sean reales, ojo, pero sí estoy sembrando también ciertas dudas de que la información está un poco rara, porque aquí pues obviamente es válido, ¿no? También poner eso y ahí empezar a aclarar. Una de las cosas raras de esto es de que en teoría Waldemar las encuentra en una excavación, ¿no? A las faldas de este Cerro del Toro las encuentra. Y después en lo documentado pues también se habla de que ciertas personas, o sea, nativas de ahí de esta región, le proporcionaban las figuras, ¿no? Entonces está muy raro ahí, ¿no? Otra cosa para también tener en cuenta de por qué son falsas, o bueno, digamos que no son de origen de los chupícuaros, y de que pudieran datar de esos años, es de que pues no presentan como que ese desgaste y las características que deberían de tener estas figuras por el paso del tiempo, ¿no? Y por estar enterradas. En lo que yo estoy totalmente de acuerdo si es que se hicieron las pruebas bien, ¿no? Entonces, eso nos habla. Pero otra cosa también como para poner en duda, digo yo desde mi punto de vista, es de que estamos hablando de más de 33,000 figuras, señor X. Más de 33,000 figuras. O sea, yo honestamente... O sea, como que son demasiadas como para orquestar un fraude, ¿no? Pues mira, digo, no hay imposibles, ¿no? Pero, o sea, neta, qué hueva. O sea, disculpen que me exprese así, pero la neta, qué hueva que alguien haya hecho más de 33,000 figuras de esto, ¿no? Como para hacer un fraude o para hacer esto. O sea, son de las pequeñas cosas que también digo, ay, demonios, o sea, como que sí, qué de hueva, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Yo lo pongo en la mesa. No es porque yo quiera decir que a fuerzas esto sí sea real y que están encubriendo el caso para no alterar ya la historia o lo que sea, pero pues son cosas como que media raras, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido, así como pues sí, a lo mejor tú dices, no tendría sentido que hace 2500 años hubiera convivencia con ese tipo de animales, ¿no? Y que posiblemente, o sea, a mí me gusta tu teoría, ¿no? Que hayan sido copias de lo que ya hayan visto, hayan encontrado ellos de otras cosas, ¿no? Eso está muy bueno. Pero la neta, o sea, hablando de un fraude, hacer 33,000 figuras de esto, o sea, está loquísimo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, imagínate, se hace como 12,000 años todavía había mamuts, ¿no? Andaba yo viendo ahorita aquí cerca hay una estación de metro que se llama Talismán, donde encontraron restos de mamut, de dinosaurio ahí, de un mamut, y lo datan de esa época, aproximadamente 12,000 años. Entonces, pues ya ves que ahí en el AIFA, ¿no? También está ajá, ándale. Entonces, fíjate, esos eran como que ya de los últimos de lo que quedaba, ¿no? Incluso del área glacial que venimos. Pero sí, digo, quizá en cuanto a la creación, pero yo digo que sí son como que ya copias y que se fueron pues conservando. Yo digo, para darle un poquito de verdad, yo me iría más por esa respuesta, de que han sido
copias de la copia de la copia, y ni modo, pues estas son las que llegaron hasta este momento. Y otra cosa curiosa también, ya no encontré más datos, pero esta cosa curiosa es relacionado a que estas figuras las siguen conservando en el museo. O sea, ¿para qué conservarías unas figuras que son un fraude en un museo, no? Digo, no, obviamente no conozco el museo, pero pues estaría bien que alguna persona que las conozca, que a lo mejor nos pudiera decir, no, pues sí están en el museo, pero, o sea, está así claramente un aviso que dice que son figuras que son un fraude, pues, o sea, son de hechura artesanal actual, ¿no? O sea, eso sería lo interesante, sino qué sentido tendría resguardar estas figuras en un museo, ¿no? Exacto. Entonces, está interesante, este caso me llamó mucho la atención precisamente por esas dos vertientes donde dices, bueno, sí, acepto totalmente que pudieran ser algún fraude y todo, pero tampoco me hace clic que hayan hecho como 33,000, que se sigan conservando las figuras en el museo. O sea, es rarito, ¿no? Es un caso un poquito singular, pero oficialmente al día de hoy es un caso que pues es un fraude, ¿no? Entonces así lo tenemos. Uh-huh. Que sino que de todas maneras ya ves que todavía creo está en debate, ¿no? Eso de, me adelanté un poquito. Ves que de todas maneras han encontrado pinturas ¿Rupestres? Petroglifos, ajá, rupestres, donde supuestamente había humanos con dinosaurios, ¿no? No sé si esas también ya se fueron, si esas diluyendo. Han sido refutadas, pero bueno, también dejan un ¿cómo se llama? Abierta esta parte, ¿no? Para que estas figuritas pues no sean tan descabelladas. Sí, y de hecho hay por ahí hay otros OPARTs de otras cosas de dinosaurios que sería muy interesante revisarlas. Pero pues bueno, vamos poquito a poquito, ¿no? Vamos aquí alimentando un poquito o sembrando más bien ese cosquilleo, ¿no? Para pues investigar y saber un poquito más de este tipo de cosas que para mí se me hacen súper interesantes. Y ahora, por ejemplo, nosotros les decimos que son dinosaurios, pero quién sabe si son, no sé, animales. Como tú dices que sí existieron en su momento, digo, no se conocen vestigios recientes de como que de esos animales, pero ¿cómo se llama? O más bien fueron, quizás son representaciones de ideas, de otro tipo de ideas que fueron concebidas así, sí, ¿no? No necesariamente quizás necesitan representar la realidad, están representando otro tipo de animal, pues, porque por ejemplo hay en la que estoy ahorita poniendo en el monstruo, por ejemplo, de la esquina superior derecha. Tiene como que imagen o le da una apariencia como el de este lagarto de Australia, ¿cómo se llama? El dragón de Komodo. Pues, ¿no? Un dragón de Komodo, y no suena descabellado, ¿no? Que haya existido un tipo de lagarto así grande, ¿no? O sea, pero bueno. Y que lo conocían sobre todo porque, bueno, no es de aquí, pero, por ejemplo, esto también alimenta un poquito lo que alguna otra vez platicábamos sobre que las culturas antiguas de Mesoamérica en realidad sí andaban por los mares y no solamente como lo pensamos que allá los fenicios y todas las culturas que se desarrollaron por allá en el mar oriental entre Asia y Europa fueron los primeros, ¿no? Que conquistaron la mar, ¿no? Igual y más bien estas sean como pruebas de que el viaje por mar era más común de lo que creemos. Era recurrente, ¿no? De hecho, en un capítulo ya previo, por ahí, se lo recomiendo, que es el de las pirámides de Calixtlahuaca, perdón. Hablamos del primer OPAR aquí bueno, o sea, hablamos del primer OPAR en Espeluznante Podcast, que fue el de la cabeza, ¿recuerdas? El de la cabeza romana, ¿no? Entonces también es un ejemplo de
no saben cómo llegó aquí exactamente, no sabemos, pero al final había una cabecita romana ya aquí en esta parte de las Américas, ¿no? Entonces es interesante y eso habla pues de lo que tú dices, ¿no? O sea, no, yo creo que la civilización estuvo adelantada en la navegación más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Este tipo de civilizaciones, ¿no? Exacto. Y estas son representaciones de cosas que vieron en algún otro lado. Así es. Así es, y este tema, la verdad es que es de los temas que más me gustan. Ya vieron que precisamente no necesitamos irnos más allá con cosas muy locas de extraterrestres Oye, o ¿en qué paralelos. época las dataron ya después de que las revisaron nuevamente? Ah, te digo que de la época ya moderna, o sea, de la época actual. Pero, moderna, ¿cuándo? De ¿qué fue esto? En 1945. Entonces yo creo que fue en Ah, eso, ajá, fue en los ya dices. 1900. Ah, ok. Sí, pero te digo, o sea, al final hacer esas 33,000 figuras o más de 33,000 figuras, la neta no. Es lo que como que no me cuadra y no porque defienda que a lo mejor sean reales, sino más bien, a lo mejor sí tuvieron una razón de ser y que a lo mejor no retratan dinosaurios, retratan de representaciones de a lo mejor algo que sí existía, ¿no? Y que no eran dinosaurios, eran simplemente, pues no sé, lagartijas o cosas así que ellos veían en su época o etcétera, ¿no? Y pues, Ándale, igual y es uh-huh. un poco de los, digo, por la época, por los materiales, pues se descarta, ¿no? Pero sí pueden ser representaciones o restos de las culturas de cuando pasaron de lo que nosotros le llamamos la prehistoria, el chamanismo, que eran los chamanes cuando tenían sus viajes, que ellos se fueron convirtiendo en los intermediarios entre los dioses, Mm. lo que posteriormente se le conoció como dioses, y los seres humanos igual, y son esto el resultado de esas visiones que ellos tuvieron en ese momento, ¿no? Pues Esa sí. representación es más bien que desgraciadamente pues, la vemos con nuestros ojos, pero quizá para el momento en que fueron creadas, tiene como que volvemos al círculo del inicio, ¿no? O sea, igual te encuentras a una de esas personas y dices, no, pues es que pues, es nada más una figurita que hice ya, ¿no? Igual no Sí. hay mayor explicación que esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, nosotros nos llama la atención porque son dinosaurios. No sé cuándo habrá comenzado lo que fue la cuando se comenzaron a descubrir los fósiles de dinosaurios. A ver, vamos a ver. Interesante. A ver, comenzaron. Porque para ver si se coincide con esa época, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A descubrir. Descubrir los. Así es. Está A interesante, ver qué ¿no? nos dice. A ver qué nos dice esta cosa. Dice, y descrito científicamente en el siglo XIX. Uno de los primeros descubrimientos significativos fue el de megalosaurio descrito por el paleontólogo británico William Buckland en 1824. Este hallazgo se basó en dientes y huesos encontrados. Fíjate, aquí lo interesante, digo, yo creo que sería como que irnos más para atrás, ¿no? O sea, ver exactamente cuándo fue cuando el ser humano comenzó a identificar a lo que nosotros llamamos dinosaurios, para ver, ahora sí, separar, a ver, bueno, qué era lo que había antes de que comenzara esta fiebre, ¿no? O sea, cómo la humanidad, cómo los reconocía, los ignoraba, o no era una cosa que les llamara la atención, etcétera, ¿no? Porque por ejemplo, de ahí es donde podemos determinar si a partir de dónde pudieran haberse generado los fraudes que tengan relación con esto.
Sí. Por ejemplo, mira, algo que pudiera ser hasta cierto punto, pues hasta refutable o difícil de refutar, sería este tipo de figurillas que dataran de 1400, de 1300, donde, donde todavía no se conocía exactamente, o no se hacía un estudio profundo de, pues, de estos fósiles. Pero aún así, está raro, ¿no? Porque estamos hablando de 1940 y tantos. O sea, o sea, las Se llevaban comunicaciones, más de el 100 boom de las años ya. comunicaciones fue, yo creo que un Ajá. poquito más adelante, como que para, digo, o sea, sí todos han buscado, muchas personas han buscado fama y todo eso, pero bueno, 33,000 figuras, digo, no sé, digo, se me hace raro y más para la época, digo, no sé, se me hace muy raro así Digo, el y ya tema. ves que en México, pues sí, hasta cierto punto sí ha habido ciertas cosas que les gusta como que acomodarlas para alimentar la creencia de alguien. Por ejemplo, no sé si recordarás que, eh, ay, no me acuerdo de, ay, ¿qué fue lo que descubrieron? Ay, no, no necesitaría investigar, acordarme, pero fue ¿qué fue? No, no sé, pero resulta que era la esposa de uno de los expresidentes y que nada más porque para darle gusto a ella se acomodó. Oh, no, ya me acuerdo La cuál, el de los pirámide, niños ¿no? héroes. ¿Eu? El de los niños héroes. Ah, También el de los niños héroes, o sea, era mucho crearse, mucho ese, pues ese mito, ¿no? Entonces, lo adornaron y todo eso, y ahorita, pues mira, tienen su día, y creo que poco a poco pues, se va sabiendo que en realidad, pues los niños no eran tan niños y tampoco eran tan héroes, ¿no? Pero ahorita, pues ya se volvieron como en sí, en pues un... un icono y algo respetable dentro de la historia. Entonces, ahí es donde pudiéramos decir, o igual estas figuras por algún tipo de interés se descartaron y dijeron que eran recientes cuando quizá en realidad sí pudieran ser más antiguas, ¿no? Sí, sí, ¿Quién sí. sabe? Pero pues bueno, está ahí. Lo ponemos en la mesa. Y vamos a continuar poniendo este tema ahí poquito a poquito. Para ir viendo más cosas interesantes. Porque hay cosas todavía que. Bueno, por eso les dije, vamos como que de lo leve. Y luego ya vamos a ir viendo cosas un poquito más chonchas. En donde pues todavía nos podría explotar un poquito más la cabeza, o hablar de un super mega fraude, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero pues por mientras, espero que les haya gustado precisamente estos tres casos. Ahí pónganos cuál es el que más les llamó la atención. Y si saben algunos otros, pues ahí pónganlos en los comentarios, ¿no? Y ahí investigamos más sobre esos tipos de casos, ¿no, señor X? Así es, sí, en verdad que sí, fueron muy interesantes. Perfecto. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, señor X. No, 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 nada. Creo que, como te repito, fueron muy interesantes y digo, si te das cuenta de aquí salen mucha tela de dónde cortar. Aquí, Sí, por ejemplo, ya ahora ya necesitamos saber cuándo exactamente se comenzó a hablar de dinosaurios, o qué se consideraba los dinosaurios de la antigüedad, ¿no? sí, Porque como tú, ¿no? O sea, ya me pusiste a pensar, dices, nosotros decimos que son de millones de años, ¿no? Pero ahora imagínate que hace 2000 y tantos años todavía hubiera, entonces, digo, no sé, digo, sí se me hace descabellado, pero quizá en una de esas, ¿no? Pues ya ves que según hay ciertos lugares del planeta que están tan inexplorados que, pues, que pudiéramos encontrar cuestiones así sí. que nos asombrarían. Y es donde entra la criptozoología, ¿no? Que, o sea, es que este tema está... uf. O sea, entre la criptozoología y precisamente ver esos criptidos, ¿no? Que están por ahí todavía según, o algo así, una titanoboa, por ejemplo, ¿no? De lo que se habla mucho, ¿no? Entonces, del megalodón, ¿no? Que entró también de mucho moda, o del, ¿cómo se llama este? El kraken, ¿no? Etcétera, muchas cosas de ese estilo. Entonces, pues Algunos que se les conoce como hay monstruos mitológicos. mucha tela de donde cortar sobre estos temas. Y Incluso las sirenas, ¿no? Que por ahí tenemos pendiente eso de las sirenas. O ya hablamos, ya ni me acuerdo. no, hay que hablar bien. Pero sí,
Exactamente es así. Y pues bueno, yo espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, por favor, regálanos un like, compártanlo, dejen su comentario. Y pues bueno, pues nos estamos viendo en el próximo espeluznante podcast. Gracias, bye bye. Bye.